Ahora vamos a hablar de lo que es distribución de esfuerzos. Distribución de esfuerzos en el suelo, ¿no? Todo esto es en la masa del suelo. Para esto vamos a simular un recipiente que tiene el nivel del agua en este punto y vamos a determinar cuál es el esfuerzo que hay a una profundidad h. Vamos a llamar esto que es una distancia aquí h. Listo. Si nosotros queremos evaluar el esfuerzo que actúa a este nivel, lo primero que vamos a considerar es un recipiente que se encuentra con un suelo y además con un nivel freático, con el nivel del agua. No llamemos a esto nivel freático sino nivel del agua. Vamos a asumir que todo esto está lleno de suelo, solo que no me voy a poner a dibujarlo porque me demoraría mucho haciéndole el dibujito aquí a este montón de partículas de suelo. Pero bueno, la idea es que todo está lleno de agua, no hay flujo en ningún sentido, estamos hablando de condiciones hidrostáticas y la pregunta es, la incógnita que nosotros tenemos es cuál es el valor del esfuerzo que actúa a este nivel. Para entender mejor esto, entonces saquemos diferentes conclusiones. Primero, ¿qué pasaría si el recipiente, en lugar de estar lleno de suelo saturado, estuviera lleno de agua? Condición si solamente hay agua, si solo hay agua. Si solo hay agua y usted quiere saber cuál es el esfuerzo que actúa a una determinada profundidad, entonces usted lo único que tendría que hacer, el esfuerzo, si el recipiente solamente tuviera agua, sería el gamma del agua multiplicado por H. Este sería el esfuerzo que afectaría si solamente el recipiente estuviera lleno de agua. Pero ahora, cuando hay suelo, y el suelo está en una condición saturada, donde hay suelo saturado, ¿cómo determinaríamos el esfuerzo total que actúa? Necesitamos el peso unitario del material que representa la condición de suelo saturado, es decir, el gamma saturado del suelo multiplicado por la profundidad. Esto vendría siendo el esfuerzo total que actúa a un determinado nivel cuando el suelo está saturado. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos un zoom y sacamos los esfuerzos que van a actuar en esta línea, vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a hacer un zoom. 3, 4, 5 y 6. Si yo quisiera saber cuál es el esfuerzo que actúa a este nivel, de esto es A total, y la distancia que hay entre este punto y este punto es A total, no es nada más que la sección de lo que nosotros estamos analizando. Nosotros sabemos que en esta determinada sección tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas. Y cada una de estas partículas está siendo afectada por una carga. ¿Por qué por cargas? Entonces esto sería P1, P2, P3, P4, P5, P6. Y esa carga está siendo distribuida en una determinada área, A1, hasta llegar a AN, a A6. Entonces, antes de hablar de lo que son esfuerzos efectivos y presiones de poros, definamos claramente qué tipos de esfuerzos se transmiten en una sección como esta. Miren,
Si nosotros hacemos un zoom a lo que pasa dentro del suelo, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Nos vamos a encontrar que el suelo, hay unos esfuerzos que se transmiten entre partículas, que vienen siendo estos. Son esfuerzos que se transmiten en el contacto de las partículas, y hay otros esfuerzos que se transmiten entre moléculas de agua, entre los conductos que unen las moléculas de agua. Entonces, a partir de ahora, los esfuerzos que se transmiten entre partículas, es lo que normalmente nosotros hablamos de un esfuerzo efectivo. Le ponemos esta comillita y entre paréntesis escribimos efectivo. El esfuerzo, cuando nos referimos a esfuerzos efectivos, son esfuerzos que se transmiten entre las partículas del suelo. Y cuando nosotros hablamos de presiones de poros, las presiones de poros normalmente las definimos con la letra U, son esfuerzos que se transmiten entre moléculas de agua. Son esfuerzos que se transmiten entre moléculas de agua. Entonces, en esta situación van a haber dos esfuerzos: los esfuerzos que se transmiten partícula a partícula y los esfuerzos que se transmiten entre moléculas de agua. Y el esfuerzo total vendría siendo la suma de los dos, la suma de los esfuerzos entre partículas, que se conocen como esfuerzo efectivo, más el esfuerzo entre moléculas de agua. Para esta condición que nosotros estamos analizando, donde tenemos unas cargas que actúan sobre las partículas y el área respectiva de cada una de las partículas para la sección de análisis, si yo quisiera determinar mi esfuerzo efectivo, ese esfuerzo efectivo se puede definir como la sumatoria de las cargas dividido la sumatoria de las áreas. Eso vendría siendo mi esfuerzo efectivo. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros definir las presiones de poros para esta sección? Las presiones de poros se definen de la siguiente forma. U, que se define normalmente como presiones de poros, se definiría como el peso unitario del agua, gamma del agua, multiplicado por su respectiva profundidad, pero multiplicado por el área donde está actuando la presión de poros. ¿Cuál es el área en la que está actuando las presiones de poros? El agua, los esfuerzos que se transmiten entre partículas. Los esfuerzos que se transmiten entre partículas actúan solamente en el área de las partículas. Los esfuerzos que se transmiten entre moléculas de agua, en teoría, se transmiten en los espacios que quedan para esta determinada sección. Entonces sería tomar como el área total menos la sumatoria de las áreas. Esto nos daría las áreas donde se está transmitiendo los esfuerzos entre moléculas de agua. Y para sacar un determinado porcentaje, para revisar qué porcentaje es, lo vamos a dividir sobre el área total. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esta relación, esto normalmente se podría definir la sumatoria de A total menos la sumatoria de los A divide el área total. Esto es algo muy pequeño, es algo que tiende a 1. Es decir, este valor respecto a esta sumatoria es muy pequeña. Esto es algo que tiende a 0. Si esto tiende a 0, si esto es muy pequeño, A total menos esto dividido a total tiende a 1. Y si esto tiende a 1, entonces los esfuerzos efectivos se podrían trabajar
solamente como gamma del agua por H. Entonces, vamos a retomar el esfuerzo, las presiones de poros, gamma del agua por H. Esfuerzos efectivos, esfuerzo entre partículas. Esfuerzo total, si yo quiero determinar mi esfuerzo total, lo que hago es gamma saturado por H. Y el gamma saturado, como el peso unitario, estamos hablando de un peso unitario saturado, contempla peso del agua, peso de los sólidos. Entonces, si yo lo que quiero es determinar mi esfuerzo efectivo, yo podría partir de esta relación y decir lo siguiente, decir que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos las presiones de poros. Ahora, ¿qué es esfuerzo total? ¿Qué son presiones de poros? El esfuerzo total es gamma saturado por H menos las presiones de poros según lo que hemos definido acá. Según esta definición, decimos que es gamma del agua por H. Y es de aquí donde podemos decir entonces que el esfuerzo efectivo se puede escribir como gamma saturado menos gamma del agua multiplicado por H. Esta es la forma para nosotros encontrar los esfuerzos efectivos. Y cualquiera dirá, bueno, ¿y por qué no utilizamos esta forma? Porque es muy complicado nosotros saber a una determinada profundidad cuál es el área que corresponde a partículas y cuál es el área que corresponde a las moléculas de agua. Entonces, para no entrar en esas definiciones, se asume que la sumatoria de las áreas donde se transmiten las cargas tiende a 0, es muy pequeña. Por ende, esta relación es igual a 1 y a partir de eso las presiones de poros, aunque no es exacto, siempre se van a tomar como gamma del agua por H. Esto es una forma de ayudarnos y de simplificar el problema. Y a partir de esto, pues ya podemos despejar que el esfuerzo efectivo es igual al gamma saturado del agua, al gamma saturado menos el gamma del agua multiplicado por una determinada altura. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios. Miren, si este es mi nivel del terreno y este es el nivel del agua, este es mi nivel freático, y yo quiero saber cuáles son los esfuerzos que actúan sobre la partícula, aquí una partícula del punto A, vamos a dibujar otra que sea por aquí. B, bueno, esto es H1, la distancia que hay de aquí a acá es H2. Todo el suelo que se encuentra por encima del nivel freático es un peso unitario húmedo, que también se conoce como el gamma de la masa. Vamos a dar un valor aquí, 17 kilonewton metro cúbico. Y todos los pesos unitarios que se encuentran por debajo del nivel freático son gamas saturados. Y el gamma saturado acá para este estrato lo vamos a asumir que es de 20 kilonewton metro cúbico. Entonces, si a mí lo que me están pidiendo es el esfuerzo efectivo, bueno, vamos a sacar las tres. Vamos a sacar cuáles son las presiones de poros, cuáles son los esfuerzos efectivos y cuáles son los esfuerzos totales que afectan a la partícula A y a la partícula B. Entonces, para eso hagamos lo siguiente. Partícula A y partícula B. Primero, para la partícula A, saquemos esfuerzo total. Para sacar el esfuerzo total, yo lo que tengo es que darle valores a cada uno de estos. El H1 lo vamos a definir como 3 metros, bueno, como 2. La distancia que hay aquí es 1 metro. Y H2 lo vamos a definir como 3 metros. Esta es la distribución de los estratos. Ahora,
que nos quede algo claro, el esfuerzo total es la carga total que hay sobre la partícula. Entonces, ¿cuál es el peso total que hay sobre la partícula la partícula B y sobre la partícula A? Primero vamos a analizar la partícula A. El peso total que hay sobre la partícula A es la columna de suelo que hay hasta este punto. Y esa columna de suelo, una parte de esa carga la compone este suelo húmedo y otra parte de la carga que afecta al punto A lo compone este estrato de 3 metros. Entonces el esfuerzo total en el punto A es igual a 17, es decir, gamma de la masa, por el espesor completo, que en este caso vendría siendo 3 metros, más el gamma saturado por los otros 3 metros. Esto nos va a dar un total de gamma húmedo 17 por 3 más gamma saturado 20 por 3. Y entonces el esfuerzo total nos da lo siguiente. $111. ¿En qué unidades? ¿Cuáles son las unidades de los esfuerzos? La unidad del esfuerzo es carga sobre área, kilonewton metro cuadrado. Este vendría siendo el esfuerzo total. ¿Cuáles son las presiones de poros que afectan al punto A? Las presiones de poros que afectan al punto A. Acuérdense que las presiones de poros, según lo que nosotros hemos definido, es gamma del agua por H. ¿Cuál es el H que está afectando en términos de agua al punto A? La columna de agua que afecta al punto A es la distancia que hay entre A y el nivel freático. Entonces sería gamma del agua por H2. Y esto sería igual a 9,81, que es el peso unitario del agua, por 3 metros. Y es aquí entonces donde nosotros tenemos 9,81 por 3 daría 29,43 kilonewton metro cuadrado. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo efectivo? El esfuerzo efectivo que afecta al punto A es igual al esfuerzo total del punto A menos las presiones de poros del punto A. Entonces sería 111 menos 29,43 y es igual a 81,57 kilonewton metro cuadrado. Listo. Esto sería lo que afectaría al punto A. Ahora revisemos qué es lo que afecta al punto E. ¿Dónde escribimos eso? Algo que nos permita. Bueno, la información del punto E, solamente necesitamos esto. Entonces, esfuerzos que van a afectar al punto E. Esfuerzo total sobre el punto E. El esfuerzo total sobre el punto E. Aquí no tenemos el esfuerzo total sobre el punto E, es la columna de suelo que hay sobre el punto E. Y esa columna de suelo está representada por el peso unitario de la masa. Aquí no hay gamma saturado, entonces sería 17 por 2. Presiones de poros del punto B. ¿Cuál es la columna de agua que afecta al punto B? No hay columna de agua, porque fíjense que el nivel freático está acá. Miren dónde está el nivel freático. No hay columna de agua, entonces presiones de poro en el punto B, 0. Y entonces esfuerzo efectivo en el punto B. Para eso, entonces tenemos simplemente que 17 por 2 nos daría 34. Y este 34 kilonewton metro cuadrado es el mismo que afecta el mismo esfuerzo efectivo, porque sería 34 menos 0 igual
34 kilonewton metro cuadrado. Entonces fíjense que el punto B, cuando nosotros no tenemos columna de agua, el esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo. En estos casos estas dos son iguales. Cuando nosotros tenemos agua, cuando hay un nivel freático, esto es diferente. No van a poder ser iguales, no será igual. Hay otra forma de determinar el esfuerzo efectivo. Miren que el esfuerzo efectivo en el punto A, según lo que nosotros habíamos definido, se podría tomar como el gamma saturado menos el gamma del agua por H. Entonces, esto es válido cuando evidentemente el suelo está saturado. Entonces, otra forma de haber determinado el esfuerzo efectivo en el punto A hubiese sido 17 por 3, porque el primer estrato, el suelo no está saturado, más, abre paréntesis, gamma saturado menos gamma del agua, el gamma saturado era 20 menos 9,81, y esto multiplicado por su respectivo H, que en este caso sería 3. Y esto nos debe dar exactamente lo mismo, es decir, 81.57 kilonewton metro cuadrado. Entonces, fíjense que esto lo podemos hacer, son las dos formas que nosotros podemos tener para calcular los esfuerzos efectivos. Ahora vamos a revisar cómo estos esfuerzos efectivos afectan los empujes del suelo. Bueno, entonces si este es el nivel del terreno y ya queremos determinar los esfuerzos que actúan sobre una determinada partícula, sabemos que lo que tenemos que hacer es simplemente verificar cuál es esa profundidad y cogemos el gamma del suelo. Entonces, sobre esta partícula el esfuerzo va a ser igual al gamma del suelo, ya sea saturado o ya sea húmedo, multiplicado por el H. Pero ¿qué es lo que pasa? El esfuerzo que nosotros estamos calculando como gamma del suelo por H es un esfuerzo vertical. Es el esfuerzo, si nosotros hacemos aquí un zoom, si este es el suelo, esta es la partícula, nosotros lo que estamos calculando es el esfuerzo vertical, pero el esfuerzo horizontal que actúa sobre la partícula es diferente. El esfuerzo vertical es diferente al esfuerzo horizontal, dejémoslo así. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros el esfuerzo horizontal? El esfuerzo horizontal depende, hay tres condiciones para determinar el esfuerzo horizontal que actúa sobre una partícula de suelo. Entonces, nosotros podemos hablar de condiciones de reposo, podemos también nosotros hablar de condiciones activas, y también podríamos hablar de condiciones pasivas. Primero, hablemos entonces de condiciones de reposo. Las condiciones de reposo están representadas cuando el suelo no está siendo empujado. Es decir, si nosotros hablamos de condiciones de reposo, estamos diciendo, por ejemplo, si esto es un
pilote no es nada más que un elemento estructural que nosotros introducimos sobre el suelo, y queremos saber cuál es el esfuerzo horizontal que actúa sobre el pilote, tendríamos que determinar lo siguiente. Ese esfuerzo horizontal sería igual al esfuerzo vertical que actúa a este nivel multiplicado por un coeficiente que va a ser un K sub 0. ¿Quién es K sub 0? K sub 0 es un coeficiente de reposo. Y ese coeficiente de reposo, K sub 0, se define como 1 menos seno del ángulo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta condición donde ni el suelo, o sea, donde no hay desplazamiento, es decir, donde el suelo simplemente está empujando la estructura pero no hay ningún tipo de desplazamiento, hablamos de condiciones de reposo. Ahora, condiciones activas. Las condiciones activas se podrían tomar como el caso donde el suelo empuja el muro. Imaginémonos algo, imaginémonos que tenemos esto acá y esto acá. Supongamos que esta es la estructura, este es un sistema de contención, nosotros instalamos acá una tabla estaca, este es el terreno natural y este es el terreno natural. Si nosotros vemos lo que está pasando aquí, lo normal es que el suelo que se encuentra sobre este nivel esté empujando la tabla estaca. Y si nosotros viéramos cómo se deforma este sistema, vamos a dibujar esto acá con lápiz, lo que veríamos sería algo así. Estamos exagerando la deformación que tendría la tabla estaca, ¿no? Pero esto vendría siendo lo que el suelo trata de hacer con la tabla estaca, es decir, trata de tumbar la tabla estaca. Entonces, fíjense que en este caso el suelo está empujando la tabla estaca y en este otro caso la tabla estaca está empujando el suelo. Entonces, aquí cuando el suelo empuja la tabla estaca, estamos hablando de condiciones activas. Cuando el suelo empuja la estructura, hablamos de condiciones activas. Cuando es la estructura la que empuja el suelo, hablamos de condiciones pasivas. Entonces, ¿qué se necesita para que haya uno u otro? Si nosotros hablamos, por ejemplo, en el caso de un muro, si evaluamos el caso de un muro, para que el muro sea empujado por la estructura, es decir, para que se genere un determinado desplazo, para que se genere ese esfuerzo activo, para que el esfuerzo que actúa sobre el muro sea igual a las condiciones activas, se requiere que el muro tenga un pequeño desplazamiento. Si no hay el pequeño desplazamiento, si no hay esta deformación horizontal, no se van a considerar condiciones activas. Para que nosotros hablemos de condiciones activas, las condiciones activas son aquellas, se presentan, mejor dicho, cuando el suelo empuja la estructura y la estructura tiene una pequeña deformación. Ese esfuerzo horizontal activo se describe como el esfuerzo vertical multiplicado por K sub A.
esto vendría, el esfuerzo vertical multiplicado por K sub A es igual al esfuerzo horizontal en condiciones activas. ¿Y cuál es el valor de K sub A? ¿Quién es K sub A? K sub A se conoce como 1 menos seno del ángulo de fricción del material, dividido sobre 1 más seno del ángulo. Estas son las condiciones activas. ¿Quién es el ángulo? Este ángulo es el ángulo de fricción, es el ángulo de reposo del material. También se conoce como el ángulo de fricción. Estas entonces son las condiciones activas. Ahora, ¿cuáles vendrían siendo las condiciones pasivas? Las condiciones pasivas son aquellas Estas condiciones pasivas se presentan cuando es la estructura la que empuja el suelo. Entonces, si este es el muro, para que se genere un esfuerzo horizontal en condiciones pasivas, la estructura debe tener un pequeño desplazamiento en el sentido del muro, en el sentido del suelo, perdón. Entonces, en este caso, esta debería ser la deformación horizontal para que aquí se genere un esfuerzo horizontal igual a el esfuerzo vertical multiplicado por un determinado coeficiente, que en este caso es K sub P. ¿Quién es K sub P? K sub P es 1 más seno del ángulo de fricción del material, dividido 1 menos seno del ángulo. Estas son las condiciones pasivas. Para que se generen las condiciones de empuje pasivo, el suelo debe de ser empujado por la estructura. Para que se generen las condiciones activas, es el suelo quien empuja la estructura. Y las condiciones de reposo se presentan cuando no hay desplazamiento, es decir, cuando no hay ningún tipo de movimiento, ni el suelo desplaza la estructura, ni la estructura desplaza el suelo. En ese caso hablamos de condiciones de reposo. Revisemos cada uno de los coeficientes, a ver, para un ángulo de... ¿Cuánto vale K sub 0? ¿Cuánto vale K sub P? ¿Y cuánto vale K sub A? ¿Cuánto vale K sub 0? 1 menos seno del ángulo. Y estamos diciendo que es 30 grados. K sub P, 1 más seno de 30, dividido 1 menos seno de 30. ¿Y cuánto vale K sub A? 1 menos seno de 30, dividido 1 más seno de 30. Vamos a revisar cuánto da cada uno de estos. Esto daría 0,5. Esto daría, el K pasivo daría 3. Y esto daría 0,33. Entonces, en ese orden de ideas, el K pasivo
es mayor que K sub 0 y a su vez K sub 0 es mayor que K sub A. ¿Listo? Entonces vamos a revisar algo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a ver cuál es la distribución de esfuerzos que actúan sobre un muro, sobre un muro para unas condiciones activas. Hagamos el siguiente ejercicio. Si este es el muro y el muro tiene por aquí el nivel freático, revisemos, supongamos, este es el muro, ¿no? Revisemos cuáles son los esfuerzos, los esfuerzos horizontales que actúan sobre este pequeño muro. Para esto tenemos que dar valores. Esto va a tener una distancia de 1,5 metros. Y la distancia que hay respecto a este punto, que va a ser nuestro punto de interés, lo vamos a poner de 2,5 metros. El ángulo el gamma saturado, porque está saturado, lo vamos a dejar de 21 kilonewton metro cúbico. El ángulo de fricción lo vamos a dejar aquí de 20 grados, y aquí el gamma húmedo lo voy a dejar de 17 kilonewton metro cúbico. Y el ángulo de fricción acá lo voy a dejar, tomemos el que ya habíamos determinado, 30 grados. A partir de eso, la idea es averiguar cuál es la distribución de esfuerzos que actúan sobre el muro. Entonces, si nosotros si queremos evaluar cuál es la distribución de empujes que están actuando, los empujes activos que actúan, lo primero, entonces, en este punto hay 0. Vamos a poner unos puntos de control. Punto A, punto B, punto B'. El B es el contacto entre nivel freático precisamente por encima, y el B' es por debajo, y esto sería C. Entonces vamos a hacer aquí una tablita de cuál es el valor de esfuerzo total en cada uno de los puntos. Esfuerzo total en el punto A, en el punto B, B' y C. Listo. En el punto A, ¿cuál es el esfuerzo total? 0. En el punto B, el esfuerzo total viene siendo 17 por el 1.5, y esto nos va a dar igual 25,5. En el punto B', el esfuerzo total sigue siendo exactamente el mismo, porque aquí lo único que estamos haciendo es el punto B' por debajo y el punto B es por encima, pero comparten el mismo valor, por 1,5 igual 25,5. Y en el punto C vendría siendo el 17 por el 1.5, que ya lo tenemos, es decir, 25,5, más el 21 por 2.5,
78. Ese vendría siendo el esfuerzo total. Ahora, ¿cómo determinamos entonces las presiones de poros que actúan en cada uno de los puntos? Los esfuerzos siempre son en kilonewton metro cuadrado, presiones de poros en kilonewton metro cuadrado. Punto A, el esfuerzo total, las presiones de poros que afectan el punto A, 0. Presiones de poros que afectan al punto B, 0, porque no hay columna de agua, la columna de agua arranca acá. Presiones de poros que afectan el punto B', también es 0. Presiones de poros que ahora sí afectan al punto C. Al punto C sí lo afectan las presiones de poros, que vendría siendo 2.5 por 9,81. Igual a 24,52. Esas son las presiones de poros que afectan al punto C. Determinemos ahora cuáles van a ser los coeficientes. K sub 0, bueno, ¿cuáles son? K sub 0 no. Vamos a asumir que los empujes que están actuando sobre este muro son tales que generan un pequeño desplazamiento, y entonces necesitamos determinar los valores de K sub A. Entonces determinemos K sub A porque vamos a hablar de una condición activa. Si hablamos de una condición activa, entre el K sub A para 30 grados, ya lo tenemos por acá, 0,33. El K sub A para B, 0,33. El K sub A para B', miren que la diferencia entre el B y el B', ellos comparten el mismo punto, solo que es en esta interfaz donde para este mismo punto por encima tiene un ángulo de fricción y por debajo tiene otro. Entonces B' ya trabaja con el ángulo de fricción que está por debajo para los 20 grados. Entonces, ¿cuál es el valor del K sub A para 30 grados? Entonces vamos a buscar por acá. Para 20 grados. .4903 por decir algo. Y para el punto C, el valor de K sub A sigue siendo el mismo de los 20 grados, 0,4903. Listo. Ahora vamos a determinar el valor de el esfuerzo vertical efectivo. El esfuerzo vertical efectivo va a ser igual. En este punto 0, 0 menos 0, 0. Aquí el problema es que no les alcanzo a mostrar todo en una sola página, les toca como que vayan revisando los apuntes. 25,5 menos 0, 25,5. 25,5 menos 0, 25,5. Y ahora sí, 78 menos 24,52 corresponden a 53,48. Aquí es el esfuerzo vertical efectivo, no es nada más que coger el esfuerzo total menos las presiones de poros, ¿no? Esto es para cada uno de los puntos. Y por fin vamos a poder determinar cuál es el esfuerzo horizontal activo. Ese esfuerzo horizontal activo corresponde a el esfuerzo vertical efectivo multiplicado por K sub A. Entonces, el esfuerzo vertical por K sub A, 0 por 0,33, 0. 25.5 por 0.33 igual a 8,415 y 25.5 por
.4903, 12,50 y 53.48 por .4903, 26,22. Listo. Ahora vamos a hacer entonces la gráfica de los empujes horizontales que actúan sobre este muro. Los empujes horizontales que actúan en términos de empujes activos. Escribamos acá empujes activos. Entonces nosotros arrancamos los empujes activos. En el punto A tenemos un valor de 0. Vamos a seguir con esto para que nos continúe. Entonces, aquí bajamos así de forma lineal. B vale 8,415 y luego B', que acordémonos que está en el mismo punto, se mueve a 12,50 y luego en el punto C llegamos a 26,22. Entonces este es el diagrama de empujes horizontales que actúan sobre el muro, donde esto es 8,41, 8,415, esto es 12,50 y esto es 26,22. Entonces estos son los empujes horizontales del suelo en términos activos, ¿no? Ahora, existe otro empuje que también está actuando aquí y es el empuje del agua. Ese empuje del agua que actúa a partir de este nivel, el valor de este empuje de aquí en este punto es igual. ¿Cuál es la presión de poros en el punto C? 24,52, entonces sería 24,52. Fíjense que las presiones de poros en el punto A 0, en el punto B 0, B' 0 y solamente hay en 24,52. O sea que arranca desde este punto, desde el punto B, y llega hasta el punto C con un valor de 24,52. Perdón que no se estaba viendo. Listo, entonces esta es la forma de encontrar los empujes que actúan sobre un muro. A partir de esto, entonces vamos a revisar cómo determinaríamos la resultante de estos empujes. Bueno, ¿cómo se determinarían la resultante? Entonces vamos a dibujar esto acá. Vamos a retomar un poco los empujes. Estos serían los empujes debido al suelo. Y a esto le debemos de sumar los empujes debido al agua. Entonces fíjense que nosotros podríamos dividir esto en diferentes. Cuando nosotros necesitamos sacar cuál es la resultante del suelo, o sea la resultante activa, digámoslo así, y por acá tenemos la resultante del agua y esta sería la resultante activa. Entonces a la final esto vendría siendo el empuje total que actúa sobre el suelo. Si nosotros sumamos el empuje del suelo más el empuje del agua, eso nos va a dar el empuje total
sobre el muro. Eso vendría siendo el empuje total que actúa sobre el muro. Entonces, démosle valores a esto, ¿no? Según lo que nosotros teníamos, este punto de acá es 8,415, este es de 12,5 y este es de 26,22 y este otro valor de por acá es de 24,52. Entonces, si nosotros queremos sacar la resultante activa, necesitamos determinar cuál es el área según esta geometría. Entonces esto lo podríamos dividir de la siguiente forma. Cada quien lo puede dividir como quiera. Yo lo voy a tomar de la siguiente forma: 1, 2 y 3. Y este sí se puede salir de una sola como 4. Entonces vamos a determinar aquí 1 y el valor de 1. Ya que tenemos esto, ya lo podemos tapar esto acá, ya no hay problema al tapar. Es más, vamos a retirar esto y ya ahora nos quedamos solo con esto. Listo. Entonces 1 es igual a 26,22 base. Entonces 26,22, esta base es 26,22 menos 12,15 base por altura. La altura que tenemos acá es de 2,5 según el dibujo, eso les toca a ustedes verificarlo. La distancia que hay de aquí a aquí es de 2,5 y la otra distancia es de 1,5 y la distancia que hay de aquí a aquí también es de 2,5. Esto sale del dibujo. Listo. Entonces sería base por la altura, que es 2,5, dividido entre 2. Sería el valor de 1. El valor de 2, entonces un rectángulo. Base, que es 12,5 por h. El h es de 2,5. Y el 3, base por altura, es decir, 8,415 por 1,5 dividido entre 2. Y la cuarta, bueno, esto vendría siendo como tal el empuje del suelo. Venga, calculamos esto: 26,22 menos 12,15 dividido entre 2 por 2,5, 17,58. ¿Esto en qué está dando? Esto en unidades ya de fuerza, kilonewton. 12,5 por 2,5, 31,25 kilonewton. Esto realmente está quedando por metro, ¿no? Por metro, pero nosotros los análisis siempre lo vamos a hacer por 1 metro de profundidad, entonces por eso estaba dándolo como kilonewton de forma directa. Pero si somos precisos, estamos multiplicando un esfuerzo por una altura, entonces se nos va solamente 1, es decir, estamos multiplicando, porque no hace falta el que esté enredado, estamos multiplicando kilonewton sobre metro cuadrado por metro, entonces esto nos da kilonewton sobre metro. ¿Listo? Bueno, ahora 88,415 por 1,5 dividido entre 2,
6,31 kilonewton metro. Si nosotros hacemos la sumatoria de todo esto, sería 17.58 más 31.25 más 6,31, 55,14 kilonewton por cada metro lineal por cada metro de profundidad, perdón. Esto es el empuje del suelo. Ahora vamos a determinar cuál vendría siendo el empuje del agua. Para determinar el empuje del agua, para determinar el 4 lo único que es igual a 24,52 por 2,5 dividido 2. Esto vendría siendo 30,65 kilonewton metro. Y esto corresponde al empuje del agua. Entonces saquemos el empuje total sobre el muro. Empuje total muro. El empuje total que va a actuar sobre el muro va a ser el empuje del suelo, que este empuje del suelo es lo que conocemos nosotros como R activa, la resultante activa, más la resultante del agua. Y esto no es nada más que sumar el 55,14 más el 30,65, que nos va a dar un total de 85,79. Esto es lo que conocemos como la resultante total que actúa sobre el muro. Este es el empuje activo sobre el muro. Empuje total en condiciones activas, ¿no? Todo esto es para condiciones activas. Ahora de tarea les va a quedar que por favor verifiquen cuál es la resultante que va a actuar sobre este muro. Donde esto es un gamma de la masa igual a 17,5, un ángulo de fricción de 25 grados. Vamos a proponer por acá un nivel freático. Entonces este es un gamma saturado igual a 22 kilonewton metro cúbico y un ángulo de fricción igual a 30 grados. Y aquí vamos a tener otro gamma saturado igual a 21 kilonewton metro cúbico y aquí un ángulo de fricción de 27 grados. Este es el muro, digamos que lo vamos a contemplar solamente. Yo lo que quiero es que ustedes por favor me determinen el empuje activo sobre el muro. Determinar el empuje activo sobre el muro.
Esa es la idea. Que ustedes por favor encuentren cuál es la resultante, ¿no? Para eso tendrán ustedes que sumar el empuje activo, determinar el empuje activo sobre el muro y el empuje del agua. Entonces para eso ustedes van a tener que hacer exactamente lo que yo hice. Ustedes lo único que les está faltando son las distancias: 1,2 metros, 2,3 y 1,7 metros. Y este es el nivel del terreno. Listo. Entonces creo que con esto terminamos.